disfrutando del inicio próximo de la primavera. Esperemos que no venga con mucha alergia. Y sí, algunos tienen alergia a las 4 estaciones del año. Eso es real. Depende a qué. Si fuera Aspergillus también. Pero hay alergia de todo tipo, forma y color. ¿Qué va a ser? Así que bueno, estamos ya promediando la 5ª semana. Hoy tenemos para divertirnos un poco. Así que bueno, vamos a dejar entrar a alguien más. Buen día. Hola, buen día, Agustina. Buen día, Doc. Hola, buen día, Lucas. Buen día. Hola. Adriana está toda colorada, no sé si va a dar examen hoy de algo. Estoy avergonzada. Bueno. Las reacciones histamínicas yo las veo solamente en los carcinoides. En el resto, mucha vergüenza a veces no hay. En general, ¿no? Suele pasar. Bueno, vamos a hablar un poquito de anginas, difteria incluida y coqueluche. Y así vamos adelantando tarea. Bueno, cuando hablamos de anginas, obviamente hablamos de un proceso inflamatorio cuyo prefijo ANG indica sensación de opresión, de estrechamiento. De ahí viene angina de pecho, viene angor, viene angustia. Todo eso refleja de alguna manera el término angina, que de acuerdo a la localización se habla de faringitis, de faringoamigdalitis, de amigdalitis, de faringo-laringotraqueitis, es decir, se van dando distintos nombres a la región anatómica en la cual ese proceso inflamatorio se lleva a cabo. De todas maneras, estamos hablando de una cantidad de afecciones que la vamos a involucrar dentro de un síndrome y que puede manifestarse no solamente a nivel local, sino que también puede llegar a tener manifestaciones o ser parte de manifestaciones generalizadas. Ejemplo, el periodo de invasión del sarampión, que habíamos hablado justamente de ese compromiso rinofaringeo, traqueobronquial, en el periodo enantemático, para después dar lugar al periodo ya de estado o claramente exantemático. Si uno lo va a esto a relacionar y por supuesto a buscar los distintos agentes etiológicos, encontraremos que muchos de ellos son de causa viral. Y esto primariamente ocurre en la primera infancia. Después vamos a explicar algunas razones fisiopatogénicas que llevan a esto, pero como un viejo axioma siempre dice, cuando muchas mucosas lloran, el cuadro habitualmente es viral. Y esto está claramente ejemplificado en el caso de los rinovirus, de los coronavirus, de los virus influenza, parainfluenza, de los adenovirus. Esperen que acá tiene que entrar alguien más. De la presentación vesiculosa, como es el herpes por un lado, y es también lo asociado a los virus Coxsackie,
es decir, angina herpética y arpangina. El citomegalovirus y el Epstein-Barr, que también pueden dar algún cuadro de faringoamigdalitis y particularmente el Epstein-Barr de tipo pseudomembranosa. Y la infección primaria por HIV, también tenemos un componente de angina eritematosa, que habitualmente es poco y nada exudativo. Con lo cual, desde el punto de vista, digamos, de la presentación clínica, de esa odinofagia, del dolor, del acompañamiento a veces de una tumefacción ganglionar, subángulo maxilar, uno puede tener una faringoamigdalitis o angina eritematosa, eritematopulácea, críptico-pulácea, vesiculosa e incluso pseudomembranosa, lo cual ya desde la clínica puede llegar a orientar al agente etiológico de ese tipo de procesos. Uno en este contexto, recuerden, tiene que saber que en la primera infancia predomina todo lo viral. Lo bacteriano viene un poco más tarde, y particularmente el estreptococo. En la habitualidad de los casos, no se lo llega a encontrar o no se lo encuentra antes de los 3 años de vida, porque hasta ese momento no aparece el receptor que usa el estreptococo, que es una fibronectina, que justamente se expresa a partir de aproximadamente los 30 a 36 meses de vida. Por lo tanto, la mayoría de los agentes etiológicos del proceso faringoamigdalino, que habitualmente suele ser eritematoso, pero también puede ser eritematopuláceo, es de etiología viral. Dentro de lo bacteriano, lógicamente el Streptococcus pyogenes, pero también otros estreptococos beta-hemolíticos del grupo C y G, habitualmente de menos frecuencia, Corynebacterium diphtheriae, las infecciones mixtas por la asociación fuso-espirilar, esa muchas veces tiene que ver con la flora desplazante de tipo anaerobia que se ve en estados dentarios que no están, por supuesto, en condiciones, la angina de Plott-Vicent. El gonococo puede dar justamente también una faringitis, así como en el recién nacido da una conjuntivitis, Corynebacterium ulcerans, la Yersina enterocolítica dentro de lo que es el componente de la adenitis mesentérica que lo acompaña, el chancro luético, del cual ya también hablamos algo cuando consideramos el tema de las ETS, y también clamidia neumonía, en el marco de lo que hace a veces acompañando a un cuadro de características entonces respiratorias. Todo esto, lo que a uno le tienen que hacer pensar es que etiologías hay muchas. Estamos hablando en general de procesos agudos. ¿Por qué? Porque en los procesos que suelen ser subagudos o con tendencia a la cronicidad, muchas de estas faringoamigdalitis a veces tienen aspecto de características granulomatosas. Y ahí entran en juego, por ejemplo, la histoplasmosis, la paracoccidioidomicosis, la leishmaniasis, es decir, todas lesiones que habitualmente tienden a lo subagudo o a lo crónico y no es motivo, en la habitualidad de los casos, de consultas agudas. Ahora, uno tiene que tener algunos conceptos de cada uno de estos agentes etiológicos de las distintas causas, por lo tanto, de anginas, en las cuales el resfrío común es una de las más frecuentes. Tenemos más de 100 serotipos de rinovirus, razón por la cual esto puede ser muy recurrente, recidivante, molesto, pero sin mayores manifestaciones significativas. Los coronavirus, antes de la época del SARS-CoV-2, también son y han sido responsables de este tipo de cuadros. Por supuesto que todo lo que es COVID tiene también la particularidad de presentar en muchas ocasiones un cuadro inicial de faringitis, habitualmente de características eritematosas, pero acompañadas de todas las manifestaciones entonces de cuadros justamente de catarro de vías aéreas superiores. La fiebre faringoconjuntival es un poco más importante, habitualmente se acompaña de una conjuntivitis que inicialmente es unilateral, pero se puede hacer muchas veces
de tipo bilateral, incluso de características foliculares, con una odinofagia bastante marcada, con eritema e incluso exudados faringoamigdalinos. La fiebre faringoconjuntival, conjuntivitis más faringitis orientan desde la clínica a entonces esta etiología. Se acompaña habitualmente de un proceso febril, con todo lo que implica entonces el síndrome febril acompañando a este cuadro faringoamigdalino, fiebre faringoconjuntival. La angina o faringitis herpética puede ser parte de una primoinfección herpética, ahí habitualmente se acompaña de una gingivostomatitis, y después las recurrencias. La manifestación clínica principal va a estar dada entonces por la presencia de vesículas, habitualmente de características urentes, dolorosas, molestas, y muchas veces también con una adenopatía cervical dolorosa. La gingivostomatitis herpética, sí, como primoinfección, realmente es muy significativa, muy molesta, y realmente requiere en algunas oportunidades de la indicación de la ciclovir. El diagnóstico diferencial de esta faringitis o angina de tipo vesiculosa está dada justamente por la herpangina, que está asociada al virus Coxsackie. Son pequeñas vesículas que asientan habitualmente a nivel de la úvula, de los pilares anteriores, pero particularmente también de los posteriores. Tapiza en general todo ese ramillete de vesículas, la pared posterior, por lo tanto, de faringe, con úlceras pequeñas, blancas y, lógicamente, bastante dolorosas. No tenemos en ese contexto ningún tratamiento que sea específico. La mononucleosis, como lo hablamos con el signo de la ampicilina cuando mencionamos el tema de enfermedades exantemáticas maculopapulosas, tiene la particularidad de afectar todo el tejido linfóideo de Waldeyer, donde esa unión o esa presencia de los linfocitos B y de los T se lleva a cabo justamente a este nivel, con un cuadro faringoamigdalino, incluso de características exudativas e incluso pseudomembranosas. Es un diagnóstico diferencial de difteria que hay que tener siempre bien en cuenta en una persona joven. La presencia de leucocitosis con linfocitosis, con un alto porcentaje de linfomonocitos, de células de Downer 1, 2 y 3, como habitualmente incluso a veces se confunden con blastos, es la, por lo menos, herramienta de un hemograma común para entrar en este tipo de procesos. Habitualmente esto se acompaña de una hepatoesplenomegalia más o menos significativa. Entonces, mononucleosis, particularmente por Epstein-Barr, aunque también el citomegalovirus puede generar un cuadro de características similares. La infección primaria por HIV, el síndrome retroviral agudo, puede presentar, además del síndrome mononucleósico, ese paciente un cuadro de fiebre, de faringitis no tan exudativa como la que produce el Epstein-Barr y el citomegalovirus, en general una faringitis más de tipo solamente eritematosa, acompañando en algunos casos de artralgias y una erupción maculopapulosa. Esto hace todo, entonces, a lo viral. Dentro de lo bacteriano, por supuesto, siempre a partir de los 3 años hay que pensar en la posibilidad del Streptococcus pyogenes beta hemolítico del grupo A, el cual predomina en los climas fríos. Recuerden que no tenemos en general presencia de faringitis estreptocócica antes de los 3 años de vida, razón por la cual, como dijimos en su momento, tampoco tendremos en estos pacientes antes de los 36 meses presencia de escarlatina. La escarlatina tiene que ver justamente con las cepas lisogenizadas del Streptococcus pyogenes del grupo A. Este comienzo de esta faringoamigdalitis exudativa suele ser brusco, con eritema, con un exudado, a veces con petequias en el paladar, con tendencia a los vómitos, angina que vomita, escarlatina en puerta, siempre se decía,
con una adenopatía cervical, habitualmente con alguna periadenitis dolorosa. Cuando esa cepa de estreptococo entonces está lisogenizada, es decir, que incorporó un bacteriófago, lo hace productor de la toxina eritrogénica y por lo tanto va a dar el cuadro clínico exantemático conocido como justamente escarlatina. Este comienzo, por lo tanto, suele ser brusco, con fiebre, con cefalea, a veces con náuseas, vómitos y todo lo que hace a una rápida consulta en la cual el componente exudativo va a ser uno de los elementos clínicos a ser considerados, si bien también pueden ser de características eritematosas, y en la cual, en la guardia, muchas veces ya se dispone del test rápido para detección de antígenos estreptocócicos, que su positividad ya permite el diagnóstico y el tratamiento inmediato. Si llegara a ser negativo, por supuesto, esta prueba, habrá que esperar las 48 horas hasta el resultado del cultivo correspondiente. Por ende, si el cuadro clínico no es compatible con una infección estreptocócica, porque estamos en presencia de un chiquito de 15, 18 meses de vida, con rinitis, conjuntivitis, traqueobronquitis, eso justifica claramente un tratamiento sintomático debido a que seguramente la etiología será viral. Ahora, si estamos frente a un chiquito de 4 o 5 años de edad o mayor, con un cuadro de inicio brusco, de faringoamigdalitis exudativa, compatible con una infección estreptocócica, se hace el test rápido, si llegara a ser positivo, ya el tratamiento va a ser inmediato, o en su defecto, se empieza el tratamiento y se espera el resultado del cultivo, el cual se le informa al médico o al paciente dentro de las 48, 72 horas de tomada esa muestra. ¿Cuál es el objetivo de esto? Por supuesto, prevenir las complicaciones, todo lo que hace a sinusitis, otitis, linfadenitis, todos los procesos otorrinolaringológicos, prevenir las complicaciones no supurativas, particularmente de la fiebre reumática, y por lo tanto cortar la cadena de transmisión que la enfermedad puede llegar a generar, recordando que en ese contexto también hay casos de pandas, como hablamos con el tema de escarlatina, asociado a la presencia de una faringoamigdalitis estreptocócica, habitualmente unos 14 a 20 días previos. El estreptococo sigue siendo altamente sensible a la indicación de la penicilina, razón por la cual perfectamente puede ser indicada incluso la forma oral, que es la fenoximetilpenicilina. En caso de duda en cuanto a la adherencia, la posibilidad está dada por la penicilina benzatínica y, por supuesto, mucho más tolerable, de mejor palatabilidad, la amoxicilina, que sabemos que hoy por hoy es lo que más en ese contexto se utiliza. Por supuesto, los macrólidos ocupan un lugar en caso de algún grado de hipersensibilidad, intolerancia, etcétera, al beta-lactámico, y en ese contexto, más que la eritromicina, tanto la claritro como la citromicina pueden ser algunas de las eventualidades terapéuticas a ser consideradas. Dentro de los diagnósticos diferencial de estas faringoamigdalitis exudativas, eritematopultáceas, debemos recordar, particularmente con mal estado dentario, aunque no siempre es así. Yo he visto cantidad de anginas de Plot-Vicent con estado dentario más o menos conservados. Lo real es que esta asociación de Fusobacterium con Borrelias, de ahí el nombre de asociación fusoespirilar, se relaciona en general con un comienzo brusco, con un exudado purulento, y como entran en juego los anaerobios, muchas veces hay una intensa halitosis o fetidez en el aliento, que es una de las características sintomáticas que este tipo de faringoamigdalitis, por lo tanto, tiene. Una de las complicaciones posibles es la posibilidad justamente de un absceso periamigdalino. El tratamiento de la angina de Plot-Vicent, asociación fusoespirilar, también son beta-lactámicos, del tipo de la penicilina. También, dentro de diagnósticos diferenciales, desde el punto de vista justamente etiológico,
podemos encontrar a los estreptococos beta-hemolíticos, a veces se asocian a toxoinfecciones alimentarias, pero desde el punto de vista estadístico representan una prevalencia relativamente baja. Arcanobacterium hemolíticum es un agente que también da un cuadro de faringitis, eritematopuctasia, similar a la de Plotficent o a la streptocócica, con la cual clínicamente se puede confundir, e incluso puede haber cepas de Arcanobacterium que están lisogenizadas, y esto determina la presencia de un rash de características escalatiniformes. Generalmente los cultivos de fauces para gérmenes como el streptococo resultan negativos, y una de las particularidades es que justamente Arcanobacterium exige algunos medios de cultivo específicos que es motivo de alerta al microbiólogo para que justamente siembre estas muestras en los medios correspondientes. El tema es que un porcentaje de Arcanobacterium es resistente a beta-lactámicos, y esa es la razón por la cual en ese contexto etiológico es necesaria la indicación de la eritromicina, claritro o acitromicina. La Yersinia enterocolítica tiene su relación muchas veces como si fuera una toxinfección alimentaria, con una faringitis asociada a ingesta de alimentos, se acompaña a esto muchas veces de una adenitis mesentérica, razón por la cual esto puede estar asociado a veces a brotes de toxinfección alimentaria. Hay que recordar que Yersinia enterocolítica tiene portación zoonótica justamente a nivel nasofaringeo porcino. Justamente hay portación nasofaringea a nivel porcino de la Yersinia enterocolítica. La faringoamigdalitis micótica ya tiene un componente mucho más exudativo, generalizado, donde abarca no solamente la lengua, la mucosa, y el muguet, que es la forma pseudomembranosa de la cándida, como una de las formas clínicas más importantes, va a tener siempre asociada algún grado de inmunocompromiso que justifica justamente esa reactivación endógena de cándida, habitualmente de albicans. Ahora, frente a la presencia de una faringoamigdalitis exudativa muy importante, de características pseudomembranosas, tenemos que tener un alto grado de alerta frente a la posibilidad de difteria. Difteria que es lamentablemente una afección que sigue estando presente en muchos países del mundo, particularmente del África, del Asia, pero también han habido casos de difteria en países centrales, e incluso en Venezuela se han reportado en los últimos tiempos algunos casos, coletazo de esto también alguna comunicación de casos en el norte del Brasil. Lo real y concreto es que, por supuesto, tiene prevención a través del toxoide diftérico, pero cuando afecta no solamente a chicos, sino que también puede afectar a adultos. Los últimos casos que hemos tenido en el hospital han sido particularmente en individuos mayores. Corynebacterium diphtheria puede colonizar fauces, producir una potente exotoxina a partir de su estado de lisogenicidad. Es decir, esta bacteria incorporando un bacteriófago que lo hace entonces productor de una potente exotoxina que circulando puede llegar a generar miocardiopatías, polineuritis y necrosis tubular. El germen per se no es un germen invasor, lo que invade es la toxina, por lo tanto puede haber portación asintomática y la contagiosidad se hace por contacto respiratorio. Entonces, no invade, pero sí invade y se disemina la exotoxina, y en el cuadro local genera sintomatología que se caracteriza por una faringoamigdalitis exudativa pseudomembranosa muy, muy importante, así como también en su circulación sintomatología sistémica, impactando a nivel de todo lo que es la conducción eléctrica cardíaca,
produciendo polineuritis o compromiso renal. El periodo de incubación es relativamente corto, el de invasión es de horas y la presencia de una pseudomembrana con características de adherente, coherente, reproducible, que se extiende fácilmente, que se adhiere firmemente al tejido subyacente y por lo tanto deja lecho sangrante, es una de las características de esta pseudomembrana diftérica. No se disgrega en el agua, coriné, parece cuero, y en el hisopado directo de esta pseudomembrana podemos encontrar justamente a estos bacilos gram positivos con disposición como si fueran letras chinas, que de alguna manera ya en el examen directo orienta a la etiología. La cutánea se la observa más en zonas tropicales y se caracteriza por la presencia de úlceras crónicas cubiertas por pseudomembranas y muchas veces con sobreinfección por estáfilos y estreptococos. La que nos interesa y es la más importante en el sentido de un diagnóstico que sea obligatoriamente temprano es la manifestación a nivel del tracto respiratorio. Tendremos en ese contexto difteria nasal, la faringia, que es la más importante, que puede ser común, grave o directamente maligna, y la proyección de las pseudomembranas hacia la laringe, configurando el croup diftérico. La nasal está limitada, obviamente, a toda la zona del tabique y fosa nasales, con una pseudomembrana blanco-amarillenta, con leves signos de toxemia y no mucho más. La faringia es la más significativa. Habitualmente tenemos una angina diftérica común, donde la membrana asienta en una o ambas amígdalas, donde hay signos claros de toxicidad. Y si uno lo piensa, realmente esto se trata de una enfermedad tóxica, donde la producción de la toxina va a afectar todo lo que hace entonces al miocardio, a la parte polineurítica, a la parte renal, y donde el individuo va a tener, por ende, un cuadro de fiebre no muy elevada, con signo de toxicidad, expresado por palidez, taquicardia, decaimiento, en esta forma común. Ya en la forma más grave va a acceder lo que es la superficie de ambas amígdalas, compromete los pilares anteriores, hay un compromiso de periadenitis importante e incluso síntomas sistémicos cada vez más significativos. En la forma ya maligna, esta pseudomembrana excede claramente la superficie de ambas amígdalas, se extiende muchas veces hacia laringe, da un componente de periadenitis muy importante que configura el denominado cuello de toro o proconsular, escasa hipertermia, pero un mal estado general. La laringia se compone de 3 fases. En una primera etapa vamos a tener un componente de alteración de la voz, justamente por la afectación de las pseudomembranas sobre las cuerdas vocales. Este periodo en general es difónico, dura unas 24 horas o un poquito más. El segundo periodo ya es el disneico, donde se disminuye, se obstruye, se altera la luz laringea, y ya el periodo asfíctico es el que puede generar la muerte por sofocación y la que siempre nos obligaba a la traqueotomía de los pacientes entonces comprometidos. A diferencia del falso croup, también pasa por los periodos disfónico, disleico y asfíctico, en el falso croup esta evolución es muy rápida. Acá es un poco más lenta. Lo real es que uno de los principales efectos sistémicos de la toxina es su cardiotoxicidad. Hemos tenido lamentablemente muertes súbitas, cuadros de fibrilaciones ventriculares, todo tipo de arritmias. Los últimos casos que hemos tenido pediátricos los hemos derivado al Garrahan y los hemos seguido en la terapia del Garrahan, y ahí se observa todo tipo de arritmia, de bloqueos, de taquiarritmias supraventriculares, ventriculares, es decir, todo lo que hace entonces a la alteración que la toxina ejerce sobre el sistema eléctrico cardíaco. A partir de la segunda o tercera semana, otros de los efectos sistémicos están dados justamente por la neurotoxicidad, con parálisis del paladar blando. Recuerdo un caso de un chiquito que tenía justamente en su debut
3 semanas después de haber padecido la faringitis, en ese caso diftérica, cuadro de veloplegia, todo lo que hace entonces a la alteración de los pares craneales, polineuritis periféricas y cuadros que a veces son muy lentos en cuanto a su mejoría. El diagnóstico de sospecha tiene que ser eminentemente clínico frente a las características propias de esa pseudomembrana que tiende a reproducirse fácilmente, deja lecho sangrante, es adherente, es coherente, es realmente muy difícil desprenderla. Si esto se acompaña, por supuesto, del componente laringio y el componente de periadenitis en todo lo que significa los ganglios subángulo-maxilares, todo esto entonces hace al espectro clínico de presentación de estos pacientes y que motivan, por lo tanto, el alto índice de sospecha frente a un paciente que no siempre recuerda haber sido adecuadamente vacunado en épocas previas, lo cual hace que, además de la clínica, tomemos material de esa pseudomembrana, tomemos, por supuesto, un hisopado, podríamos encontrar incluso todo lo que se llaman difteromorfos, bacilos gram positivos con aspecto morfológico de Corynebacterium diphtheriae, que el cultivo en un medio que es específico, que es el medio con telurito de potasio, medio de Loeffler o medio de Manzulo, que fue quien lo desarrolló en nuestro país, da dentro de las 48-72 horas la positividad. Por supuesto que no hay que descartar ese medio de cultivo hasta los 10 días, porque a veces hay poca cantidad de Corynebacterium diphtheriae presente y por lo tanto voy a tener que esperar bastante más tiempo hasta lograr la positividad, por lo tanto, de ese cultivo. Se hace investigación de la toxina con un test que se llama test de Elek, y todo esto, por lo tanto, es confirmatorio. Ahora, yo no voy a esperar el resultado del cultivo para saber si se trata o no de difteria. Ya solamente con la clínica, la falta de antecedentes de vacunación y si hay presencia de difteromorfos en un examen directo, lo que hay que hacer es rápidamente la indicación tanto del suero, con el suero antidiftérico como con el antibiótico que es la penicilina, para evitar las sobreinfecciones, la insuficiencia suprarrenal y la miocardiopatía, que es una de las causas de morbimortalidad asociada a esta afección. El suero es para bloquear todo lo que es la toxina circulante. De acuerdo a la forma clínica y al tiempo de evolución, se indican distintas unidades. Esto no viene a cuento en este momento. Sí sepan que existe, en el hospital tenemos justamente suero antidiftérico, se elabora a partir justamente de sensibilidad de caballos, es un suero heterólogo. Idealmente se está administrando todo en forma intravenosa en áreas de terapia intensiva. Justamente nosotros siempre preparábamos abones con adrenalina, corticoides, antihistamínicos, para evitar algún fenómeno de hipersensibilidad, y también el antibiótico para todo lo que es la erradicación de Corynebacterium de fauces. Sigue siendo en este sentido de extrema utilidad entonces la penicilina. La profilaxis, ¿con qué se hace? Se hace con el toxoide. La difteria no deja inmunidad, porque la cantidad de toxina necesaria para inmunizar es muy superior a la requerida para enfermar. Con muy poca cantidad de toxina, el individuo enferma. Pero eso no le alcanza, y esto es igual al tétanos, a generar respuesta inmune que sea perdurable en el tiempo. Por lo tanto, la prevención se hace a partir de la administración del toxoide o anatoxina. Son sinónimos. El toxoide o anatoxina no son más que la toxina modificada, que perdieron su capacidad patogénica, pero conservan su capacidad inmunogénica. Y ese toxoide es parte de la vacuna penta o hexavalente, de la vacuna cuádruple, de la triple bacteriana celular, de la triple bacteriana acelular
y de la vacuna doble bacteriana de adultos. Todo esto, entonces, obligatorio, necesario, entonces, para ser administrado con los refuerzos correspondientes. A los contactos se le hace la profilaxis también con el toxoide, y si llegara a haber alguna manifestación clínica, por supuesto, la antibioticoterapia. Acá vemos algunos ejemplos de pacientes que hemos tenido internados en el hospital. Se puede ver claramente lo que es la presencia de ese gran cuello, con la importante presencia entonces de edema, la palidez, una taquicardia que no corresponde a la presencia de la fiebre, y un componente entonces exudativo, pseudomembranoso, muy importante. La afección con la cual más me he confundido con respecto a la pseudomembrana de Corynebacterium diphtheriae ha sido justamente con el Epstein-Barr, que puede dar un componente exudativo pseudomembranoso. Recuerden, el tejido linfóide de Waldeyer, similar a lo que entonces Corynebacterium diphtheriae puede llegar entonces a generar. Ahí vemos, por lo tanto, lo que es el componente muy importante de tipo exudativo que justamente tiene la difteria. En estos casos, muchas veces, como dije anteriormente, ha sido necesidad y obligación la traqueotomía por la cantidad de componente exudativo pseudomembranosa que la enfermedad lamentablemente generó. La otra afección de la cual también tenemos que conocer, y fundamentalmente conocerla no en función pediátrica, sino también de adolescentes y de adultos, es la coqueluche, que debe su nombre justamente a las características de la tos. La tos de la coqueluche es muy similar a la voz del gallo, de ahí coq, gallo en francés, viene el nombre de la afección. Esta enfermedad, producida por Bordetella pertussis, que es un Coccobacillus gram negativo, también produce endotoxinas, las cuales se asocian a necrosis de la mucosa del árbol respiratorio y también a su acción citotóxica. En general, el reservorio es el ser humano, afecta primordialmente y gravemente a los chiquitos, particularmente a los lactantes, y ya no solamente en época invernal, sino también en época de primavera e incluso verano, con una comunicación de casos que a veces es bastante significativa y donde la mortalidad se asocia particularmente a los lactantes. La transmisión es de persona a persona. Bordetella se multiplica en el epitelio de la tráquea y de los bronquios, libera una endotoxina, se fija a través de una hemaglutinina filamentosa, y al igual que Corynebacterium diphtheriae, no produce invasión sistémica. Lo que sí se disemina es la toxina, particularmente la toxina pertussis. Tiene distintos factores de patogenicidad. Una es una citotoxina traqueal que actúa justamente produciendo lesiones locales en la mucosa, que son las que inician habitualmente el acceso de tos, y también pertusinógenos adenilatos ciclasas, que llevan a la producción de un incremento notable del moco, de la secreción, todo lo cual puede generar, entre las complicaciones, atelectasias. Entonces, se fija a través de la hemaglutinina filamentosa y a partir de ahí es donde produce sintomatología local del tipo traqueobronquial, donde la tos es una de las características, pero fundamentalmente es la toxina pertussis la que puede llegar a generar en su diseminación distintas manifestaciones y particularmente, por un lado, el aumento de los linfocitos. Esto significa que a pesar de ser una enfermedad bacteriana, vamos a tener linfocitosis en lo que es la fórmula relativa. También daña el sistema excitoconductor miocárdico y esto configura, por lo tanto, también una de las causas de mortalidad con la cual la coqueluche puede llegar a, entonces, estar relacionada. Vamos a tener una etapa, luego de un periodo de incubación de aproximadamente una semana, inicialmente respiratoria y después sistémica. Y justamente
Por un lado, toda la afectación que hace al compromiso respiratorio. Alteración del aparato mucociliar, ciliostasia, descamación, necrosis del epitelio bronquial, aumento de la secreción de un moco que es espeso, lo cual lleva al debilitamiento del árbol bronquial y favorece la posibilidad de encontrarnos con atelectasias y bronquiectasias. Por eso, a los chiquitos que muchas veces hemos tenido que internar, el apoyo kinesioterápico respiratorio es fundamental, justamente para fluidificar las secreciones y evitar algunas de las complicaciones que a nivel respiratorio, entonces, estos factores de patogenicidad de Bordetella pueden llegar a originar. Dentro de lo que es la diseminación de la toxina, esta toxina, por lo tanto, determina todo lo que es la afectación miocárdica, hiperinsulinismo y también encefalopatías. La encefalopatía también es una causa de mortalidad, especialmente en chiquitos. Ahora, tener presente que la afección, si bien es mucho más dramática, grave y de incremento de mortalidad, específicamente en las edades pediátricas y específicamente menores de 1 año de edad, es una afección que también puede afectar a adolescentes y adultos jóvenes. Y esto es importante, ¿por qué? Porque no siempre se diagnostica. No se diagnostica porque, claro, damos la idea o tenemos la idea de que estamos en presencia de una bronquitis espasmódica, de tos del fumador, de cuadro de hipersensibilidad, de tos nerviosa, le damos 1000 nombres a lo que en realidad puede ser una coqueluche, a la cual en ese individuo, adolescente o adulto, por ahí no es tan espectacular o grave, que sí lo puede ser en el lactante, que puede ser contagiado justamente por ese adolescente o adulto. De ahí la obligatoriedad de la vacuna triple bacteriana acelular, que se aplica a los 11 años de vida. Ese periodo convulsivo es muy característico, ¿eh? Es una tos, entonces, disneizante, cianotizante, tórax fija, acceso de quintas, es decir, 5 accesos de tos, con una inspiración ruidosa al finalizar ese acceso, que se llama reprise. Y también acompañando a esto el componente broncoespasmódico, que puede generar un componente entonces de tipo sibilante. Ese periodo convulsivo, de ahí el nombre de tos convulsa o periodo de estado, muchas veces termina el acceso con la eliminación de un moco llamado filante, muy pegajoso. Es una de las pocas, o yo diría única enfermedad del lactante en la cual el chiquito expectora. En los cuadros respiratorios los chiquitos habitualmente no expectoran. Cuando lo hacen, ojo si no estamos en presencia, por lo tanto, de una coqueluche o un cuadro por ahí no tan significativo, porque si bien Bordetella pertussis es el principal agente etiológico, también hay una Bordetella, que es la parapertussis, que puede dar un cuadro clínico por ahí no tan espectacular, pero sí similar con respecto a los accesos de tos. Estos accesos se pueden repetir varias veces por día, a veces se acompaña de una máscara esquimótica, justamente con todo el exantema petequial, característico de esa tos de tipo convulsiva, con náuseas, vómitos, febrícula, y un periodo de declinación que persiste a veces durante 2-3 semanas, con una disminución paulatina de la sintomatología. Es por lo tanto el cuadro clínico lo que va a motivar la consulta. En el hemograma tendremos leucocitosis con linfocitosis, un elemento significativo a tener en cuenta. El aislamiento se hace en un medio nutricional selectivo, que es el medio de Bordet-Kengú, y hoy en día también se pueden estudiar las secreciones respiratorias a través de metodologías como la inmunofluorescencia directa o la reacción en cadena de la polimerasa. Y otro elemento que también ha permitido, por lo menos la sospecha, y permite la sospecha radiológica de la afección, es justamente este pulmón coqueluchoso, caracterizado por la presencia de imágenes iliofugales en alas de mariposa, con desdibujamiento de la silueta cardíaca, y debido a la atelectasia
particularmente del lóbulo medio derecho, una imagen basal llamada imagen triangular de Goethe, que es una imagen atelectásica paramedial con base en diafragma y vértice en ilio, que ocupa y de alguna manera entra en contacto a nivel de la base de pulmón derecho. La imagen triangular de Goethe es uno de los elementos propios de la atelectasia del lóbulo medio, producto entonces de esta afección. Las complicaciones van a estar dadas por hemorragias, rotura del frenillo lingual, ulceraciones, hernias, enfisema, neumotórax, atelectasias y sobreinfecciones bacterianas ulteriores. Todo eso producto entonces del debilitamiento del árbol traqueobronquial debido a la mucocilioestasia por un lado, a ese moco tan espeso, tan importante, que determina por ende las distintas complicaciones y la gravedad de las mismas. Desde el punto de vista de las complicaciones, entonces, por sobreinfecciones, tendremos lo relacionado a otitis, broncopatías, neumopatías y lo neurológico, particularmente encefalitis. He tenido algunos chiquitos con encefalopatías realmente muy, muy graves. Me escribió hace poco una madre de un chiquito que atendí cuando tenía 2 meses de edad, que lo estuvimos realmente asistiendo respiratoriamente todo un domingo que estábamos justamente de guardia rotativa. El chico ahora ya tiene 37 años, así que ya obviamente creció y mucho, pero bueno, fue un chiquito que nos trajo muchísimo trabajo y que en ese domingo justamente lo pudimos derivar a la guardia de un sanatorio acá de la capital que tenía, por supuesto, terapia intensiva pediátrica. A veces como secuelas de la acción y la diseminación neurológica de la toxina puede quedar algún grado de hemiplegia. Más allá del reposo, el tratamiento específico para bordetela es la indicación de antimicrobianos del tipo de los macrólidos, particularmente eritroclaritroacitromicina, también todo lo que es la profilaxis de contactos. Acá, igual que difteria, hay que buscar todos los contactos y, por supuesto, tratarlos y, por supuesto, también la prevención activa a través del uso de la vacuna correspondiente. Ahora, la vacuna para Bordetella pertussis, por un lado, es una vacuna Bordetella pertussis completa, que es la que está incluida en la vacuna quíntuple, cuádruple y triple bacteriana celular. El componente completo de Bordetella pertussis es altamente reactogénico, razón por la cual no se recomienda su administración a mayores de 7 años de vida. Y debido a que la enfermedad puede también ocurrir en adolescentes y adultos jóvenes, está indicada en el calendario nacional de vacunas la triple bacteriana acelular a los 11 años de vida. Este componente acelular de Bordetella, como dijimos en la clase correspondiente, incluye la hemaglutinina filamentosa, el toxoide pertúsico y también pertactinas, fimbrias, adenilatos ciclasas, todo lo cual hacen entonces a los componentes acelulares de mucha menor reactogenicidad que Bordetella pertussis completa. Esta vacuna triple bacteriana celular, por lo tanto, debe ser aplicada en forma obligatoria a los 11 años de edad y también a las embarazadas a partir de la semana 20 de la gestación. Esta embarazada debe brindar un título de anticuerpos que le sea protector para justamente hasta que el chiquito a los 2 meses de vida reciba la primera dosis de vacuna, sea prevenido. Porque una de las formas de presentación, específicamente en lactantes menores justamente de 8 semanas de vida, es la posibilidad de crisis de apnea, y esto justamente por la ausencia de reflejo trusígeno. Por ende, estos chiquitos tienen que ser prevenidos, y la mejor forma de prevención activa que tenemos es la vacunación de las embarazadas a partir de la semana 20 de ese embarazo. Y también, en el contexto de actuar como barrera epidemiológica, deben ser vacunados todos los miembros de personal de salud que estén en contacto
con menores de 1 año de edad para justamente no enfermar y de esa manera también evitar que contagien a chiquitos en los cuales la enfermedad puede ser entonces muy, muy grave. Y estas son las formas entonces activas de lo que hace a la prevención de esta entidad. Por lo tanto, piensen en Coqueluche frente a toses espasmódicas, toses de tipo irritativas, molestas, neumoníticas en su presentación, recordando que micoplasma y clamidia neumonía también pueden generar algún grado de compromiso respiratorio con tos seca, molesta, disociación clínico-radiológica, pero en el pulmón coqueluchoso, esa imagen triangular de Goethe asociada a las imágenes en alas de mariposa, iliofugales, etcétera, más allá de un hemograma con linfocitosis, tienen que serles entonces por lo menos orientadores a la posibilidad de encontrarnos con una enfermedad que, si bien es particularmente pediátrica, también puede afectar a adultos jóvenes, y en ese contexto no siempre el diagnóstico se establece por no pensar en la afección. Y con el tema de la difteria, ante toda angina pseudomembranosa, alto índice de sospecha, hay también un hemograma, puede ser orientador, pero fundamentalmente tener en cuenta que es una urgencia médica en la cual la indicación del suero antidiftérico correspondiente tiene que ser lo más rápidamente posible administrado para evitar alguna de las complicaciones que la enfermedad lamentablemente puede llegar a presentar. Por supuesto, estamos hablando de enfermedades inmunoprevenibles, y por lo tanto necesitamos siempre mantener altas las tasas de cobertura para evitar justamente la aparición de brotes asociados a estas afecciones. Perfecto, he dicho. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿Puede ser que a la coqueluche también se le dice tosferina? Sí. Me parece. Sí. Tosferina, convulsa, tos convulsiva, coqueluche, pertussis también se le dice, porque Bordetella pertussis, los americanos le llaman pertussis. Pero bueno, la tos característica, los accesos, parece la voz del gallo, hace así, bueno, a prestarle atención. Y si un chiquito expectora, más atención todavía, porque los chiquitos no expectoran, excepto en la tos convulsa. Algunos a lo sumo empiezan con acceso de 3, acceso de estornudos, que preanuncian la posibilidad de la tos rápidamente, molesta e irritativa. En el caso de Mayra vamos a considerar que es una rinitis alérgica estacional. Bueno, sí, por el invierno. Y bueno, suele pasar. Así que bueno, chicos, sigamos avanzando. Mañana, ¿qué nos queda? Nos quedan infecciones urinarias, nos queda hablar del lepto, que quedó ahí medio dando vueltas, boyando. Les puedo dar clases de dermopatías zoonóticas, diarreas, diarreas. Sí. Mañana vamos a hablar de infecciones urinarias, el jueves hablamos de diarreas, porque diarreas también tenemos otros 20 bichos para meter adentro del intestino. Y bueno, y ya nos queda un poquito menos. Pero encontraremos temas, quédense tranquilos que siempre algo vamos a encontrar para que lleguen tranquilos al 1 de septiembre. Bueno, tranquilos. Es una expresión de deseos. Así que bueno, vayan al hospital los que vayan hoy está Nancy, así que para ver algo, 10:30. Y bueno, cualquier cosita, novedad que haya en el medio epidemiológico, nos vamos entonces a ir actualizando. ¿Estamos? Así que, si no hay pregunta ni nada, seguimos para adelante. ¿Hecho? Listo, gracias, Doc. Listo, gente, seguimos avanzando, ¿sí? Gracias, Doc. Por favor.